Hola chicos, vamos a ver rápidamente uno de los grupos que nos van quedando de formulación inorgánica y concretamente aquel que hace referencia a los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, como podéis intuir, son compuestos binarios, por lo tanto están formados por dos elementos. ¿Quiénes son esos dos elementos? La clave la tenemos, lógicamente, en el nombre del grupo, no metálico. Se tratará de la combinación de un elemento, el hidrógeno, con un elemento no metálico. ¿De acuerdo? Bien, los hidruros no metálicos los podemos subdividir en dos grupos. Uno que se llaman hidruros volátiles y unos que se llaman hidrácidos. Los hidruros volátiles tienen una fórmula general que la tenemos señalada aquí, en que consiste en colocar el símbolo del elemento, el símbolo del hidrógeno y la valencia del elemento. Recordad que el hidrógeno siempre actúa con valencia 1. En cuanto a los hidrácidos, el orden se cambia. Aquí tenéis la fórmula general. Esos que llamamos hidrácidos, tenemos aquí la fórmula general en la que, como veis, en primer lugar se coloca el hidrógeno y en segundo lugar se coloca el símbolo del elemento. Con las valencias siempre ocurre lo mismo, y esto quiere decir que tenemos que cruzar las valencias. Bien, vamos a ver por separado los hidruros volátiles de los hidrácidos. Empezamos con los hidruros volátiles. Aquí os he puesto todos los hidruros volátiles que tenéis que conocer. Lo primero que tenéis que saber es que los hidruros volátiles se forman o son combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 13, 14 y 15. Los elementos de los grupos 13, 14 y 15 son el boro, el carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Además de conocer los elementos, tenemos que conocer las valencias con las que actúan. Las valencias, el boro concretamente actúa con la valencia -3, el carbono y silicio con la valencia -4 y el nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio con -3. Son tan solo 7 compuestos, por lo tanto os pongo aquí la fórmula de los 7. La fórmula del primero sería BH3, la fórmula del de carbono sería CH4, la del silicio SiH4, la del nitrógeno NH3, la del fósforo PH3, la del arsénico ASH3 y la del antimonio SbH3. En cuanto al nombre, tenéis que saber que tenemos dos nomenclaturas, dos formas de nombrarlo. Por lo menos yo os voy a explicar dos nomenclaturas. Una recibe el nombre de nomenclatura de sustitución y otra es la nomenclatura que todos conocemos, que es la de los prefijos multiplicadores. La nomenclatura de sustitución es una nomenclatura en la que no nos queda, la tenemos ahí señalada, y son unos nombres que nos tenemos nosotros que aprender, no nos queda más remedio que aprendérnoslos. El primero de los compuestos, el BH3, recibe el nombre de borano, el segundo de los compuestos recibe el nombre de metano, el tercer compuesto silano, el cuarto compuesto NH3, amoníaco o azano, el quinto compuesto fosfano. Me estoy dando cuenta que me he equivocado en el compuesto que yo he puesto aquí arsina y estivina, ya que se llaman arsano y estivano. Lo voy a tachar para no tener que volver a repetir. Esto era la nomenclatura tradicional antigua. Y os digo que se llaman arsano y estivano. Disculpad este pequeño fallo. La nomenclatura de los prefijos multiplicadores, pues ahí espero que no tengáis ninguna dificultad. Recordad una lectura de derecha a izquierda de lo que veis. Y el primero de ellos sería trihidruro de boro, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, trihidruro de nitrógeno, trihidruro de fósforo, trihidruro de arsénico y trihidruro de antimonio. Estos serían los que llamamos hidruros volátiles. Vamos ahora a los, como dije antes, los hidrácidos. Los hidrácidos, lo primero de todo, son los hidruros, las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 16 y 17. ¿Quiénes son esos elementos? Pues en el grupo 16, ahí los tenemos, el oxígeno, azufre, selenio y teluro, y del grupo 17, el flúor, cloro, bromo, yodo. Valencia, el oxígeno, azufre, selenio y teluro siempre va a utilizar la valencia -2 y el flúor, cloro, bromo, yodo la valencia -1. Son 8 compuestos, vamos a ver cómo se nombrarían, cuál sería la fórmula, de los 8 compuestos.
Recordar que el orden de los elementos se cambia. En primer lugar se coloca el símbolo del hidrógeno y en segundo lugar el símbolo del elemento, y las valencias se cruzan. Así tenemos H2O, H2S, H2SE, H2TE, HF, HCl, HBr, HI. De nuevo, ahí podemos distinguir diferentes maneras de nombrarlos. Una es la nomenclatura de sustitución, que igual que antes es un nombre que tenemos que recordar. La única quizás regla memotécnica que os puedo indicar o que os puedo ofrecer es que viene de un prefijo, al que se le añade un sufijo. El prefijo tiene que ver con el nombre del elemento y el sufijo siempre es ano. Así hablamos del oxidano, del sulfano, del celano, del telurano, del fluorano, del clorano, del bromano y del iodano. La nomenclatura de los prefijos multiplicadores, como ya sabéis, es una lectura de derecha a izquierda de lo que leemos. Recordar y mirad que en el primer caso de los que trabajamos, el H2O, recordar que si hacemos una lectura de derecha a izquierda de la fórmula, no estamos frente a un hidruro, sino frente a un óxido, y por eso es por lo que se llama óxido de dihidrógeno. Después hablamos de sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, telururo de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Por último, una tercera nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional, en la que excepto el primero, que es un caso excepcional, que denominamos agua, el nombre hace referencia a las propiedades ácidas del compuesto. Así hablamos del ácido sulfhídrico, el ácido selenhídrico, el ácido telurídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido iodídrico. En definitiva, lo que se trata es de poner el nombre del elemento, quitarle la última vocal y añadir la terminación hídrico. Repasamos rápidamente este esquema, que aparentemente es muy largo, pero que no lo es tanto, y decimos que los hidruros no metálicos son las combinaciones del hidrógeno con los no metales, que se dividen en dos grupos, que son los volátiles, que son los hidruros de los elementos de los grupos 13, 14 y 15, y los hidrácidos, que son las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 16 y 17. Recordar que los hidruros volátiles, el orden para poner los elementos es símbolo del elemento, símbolo del hidrógeno, valencia del elemento, y en los hidrácidos es símbolo del hidrógeno, valencia del elemento, símbolo del elemento. Recordar que para los primeros hay dos maneras de nombrarlo, la de sustitución y la de los prefijos multiplicadores, y para los segundos tenemos tres formas de nombrarlo: sustitución, prefijos multiplicadores y nomenclatura tradicional. Con esto y en poco menos de 7 minutos hacemos el repaso. Hemos hecho el repaso de los hidruros metálicos, acompañados, como no, por el eco de fondo de los pajarillos que tengo aquí en el despacho. Espero haberos podido ayudar. Un saludo y hasta el próximo grupo de compuestos. ¡Chao!